Penguin Random House Audio presenta El despertar de la conciencia de Jacobo Grinberg Silverbaum, narrado por Mauricio Pérez Castillo. Jacobo Grinberg Silverbaum, El Quijote de la Ciencia. Por Emiliano Ruiz Parra. Jacobo Grinberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, en una familia de inmigrantes que habían escapado de las persecuciones antisemitas en Europa del Este. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y un doctorado en neurociencias en la Universidad de Nueva York. Jacobo Grinberg es uno de los mexicanos más desafiantes de la segunda mitad del siglo XX. Eligió el cerebro humano como tema de investigación y se propuso responder a la pregunta de dónde proviene la experiencia, es decir, cómo se construye la realidad en la mente. Esa respuesta lo llevó a formular la teoría sintérgica. Sintergia, neologismo derivado de síntesis y energía, de la que se hablará más adelante. Grinberg fue un hombre de ciencia, obsesionado con las mediciones objetivas y puntuales, los experimentos y las comprobaciones de laboratorio. Esa obsesión, sin embargo, no le impidió cruzar fronteras. Conoció y divulgó los supuestos dones de los chamanes indígenas como Pachita, que realizaba trasplantes de órganos con un cuchillo de monte. Se tomó en serio las escuelas místicas, en especial la cábala judía y el budismo tibetano. Estudió y practicó meditación y yoga. Sus intereses intelectuales quedaron registrados en más de 50 libros. Fue un autor prolífico que lo mismo escribió textos científicos que cuentos, novelas y una autobiografía. En diciembre de 1994, Jacobo Grinberg desapareció. Nunca fue localizado y las autoridades no obtuvieron mayores pistas de su paradero ni de los posibles responsables de su secuestro. Su repentina ausencia provocó, primero, una temporada de olvido. Grinberg no era bien visto por la comunidad científica de su época y durante años había soportado acusaciones de charlatanería y falta de rigor científico. Con el tiempo, sin embargo, se ha formado un público abierto a las propuestas del Dr. Grinberg. Quien se aventure a leer sus libros encontrará a un autor audaz, a un científico que cruzó fronteras y, sobre todo, a un ser humano que buscó la libertad en cada palabra escrita. El ortodoxo. Antes de convertirse en un científico de mente abierta, Jacobo Grinberg fue un hombre de normas y estructuras tradicionales. Cuando era joven, escogió como mentor al profesor más rígido y exigente de la carrera en psicología, el médico y neurofisiólogo Héctor Brust Carmona. Se convertiría en la influencia más importante de mi vida, escribió el propio Grinberg. Mi ser reconocía en Brust la figura paterna que mi inconsciente anhelaba. En los 60 los estudios de psicología habían surgido dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que bullía entre movimientos de izquierda, pensadores existencialistas y jóvenes en pleno despertar político y sexual. El plan de estudios incluía materias más duras como la psicofisiología, y los estudiantes debían caminar a la Facultad de Medicina a tomarlas. Entre los profesores que impartían esas materias estaba Brust Carmona. Me burlaba de las emociones, considerando las muestras de debilidad, escribió Grinberg en su autobiografía La batalla por el templo, 1991. El impulso a ser admitido me perseguía siempre. Después de rigurosos exámenes, el joven Grinberg entró como aprendiz al laboratorio que dirigía Brust Carmona y se vestía siempre de bata, traje y corbata. Tanto en el laboratorio como en su vida matrimonial, todo debía vivirse de la misma forma, sin desviación alguna, recordó después. El joven Jacobo, al igual que Brust Carmona, estudiaba el núcleo caudado del cerebro, justo la parte del órgano que regula el control. En esa época se aceptaba y practicaba la experimentación con animales. En el laboratorio de Brust lo hacían, sobre todo, con gatos. Se les abría la cabeza, se les conectaban ánodos y cátodos en el cerebro y se les estimulaba con proteínas. Lisette Arditi, quien fue su primera esposa, me cuenta que
Sample complete. Ready to continue?